Buenos días, en este momento tenemos conectadas 22 personas. Bienvenidos nuevamente a las personas que se están conectando minuto a minuto con nosotros. Vamos a dar espera de 2 minutos más para empezar la conferencia. Gracias. Iniciamos hoy nuestro primer ciclo de capacitaciones relativos a facturación electrónica, en la cual hemos venido tratando de apoyar a las compañías en que entiendan realmente las necesidades y digamos lo que se viene en relación a facturación electrónica para que aborden una implementación exitosa de la misma. Recuerden que esto es un cambio bastante importante en la forma como operan nuestras empresas, específicamente los procesos de facturación, y requieren, digamos, de una atención importante y un buen entendimiento para que se tomen buenas decisiones al momento de hacer la implementación. Déjenme un segundo. No veo. Les hago una pregunta. ¿De dónde están conectados en este momento? ¿De qué ciudad y qué empresas están conectados? Ok. Cali, Price Travel, Bogotá, OSA, ok. AFISEC, Cali, WPS, Barranquilla, buenos días. Bogotá, WPS, Ticón, Barranquilla, Inmuebles y Proyectos Bogotá. Ok. Cuéntenos un poco, Constructores Cali y CES Barranquilla, excelente. Bueno, escucharon un poquito la dinámica que les contó Andrea. Pues la idea es, yo voy a estar haciendo algunas preguntas por el chat, la idea, digamos acá en línea, y ustedes me responden por el chat, digamos, las preguntas que tengan. Al final de la sesión, pues vamos a hacer una serie de preguntas donde van a tener la oportunidad de preguntar puntualmente algo y tendremos un espacio pues, para responderlas. Pero constantemente dentro de la charla voy a estar haciéndole algunas preguntas y la idea es que ustedes a través del chat me puedan responder y vayamos haciendo esto un poco más dinámico. Importante, tengan en cuenta, dentro de la facturación electrónica vamos a tener 2 charlas. Estas 2 charlas, la primera es la que estamos haciendo el día de hoy, en donde vamos a tratar temas muy básicos de lo que es la facturación electrónica y que permitirá un entendimiento muy general de lo que es la factura electrónica. Y en la siguiente, que vamos a tener, que pronto les llegará la invitación, vamos a estar tratando unos temas ya un poco más profundos, donde vamos a poder conocer cómo por lo menos la facturación electrónica nos reduce o nos ayuda a reducir costos y cómo al interior de la empresa podemos hacer unas evaluaciones de costos que nos permitan tomar una decisión más rápida en relación a la implementación. Porque hemos visto en general que muchas empresas esperan el último momento o esperan el llamado que les haga directo la DIAN para poder optar por hacer la implementación. Sin embargo, hay muchos beneficios que a la hora de que la dirección pueda verlos y darse cuenta de que al implementarlo va a reducir costos, seguramente tengan la certeza de que la decisión se va a dar más rápida. Y esto va a permitir muchas mejoras para la empresa. Realmente esto hay que verlo como más que como un nuevo requerimiento de un ente de control que estamos acostumbrados a que nos pidan cosas. Realmente es una gran ayuda para las empresas, va a ser un beneficio y en muchas empresas va a permitir la reducción de costos. Importante para que tengan presente es que en la facturación electrónica hay 2 temas claves que estaremos hablando más a profundidad en la siguiente charla, pero los 2 temas principales que se deben de abordar
es que se requiere de un proveedor tecnológico en el 90% de las veces, y una segunda o un segundo tema es que esto requiere la implementación de mejoras a los procesos de facturación. Entonces no podemos hablar de facturación electrónica simplemente yo adquiero un proveedor tecnológico y me pongo a facturar inmediatamente. No, debemos de tener dos temas importantes, y es uno, proveedor tecnológico, y dos, mi proceso de facturación va a tener cambios y me va a tocar revisarlos y me va a tocar ver las mejoras que tiene el proceso de facturación, ver los riesgos que tiene el proceso de facturación. Eso lo vamos a ver en el siguiente webinar, un poco más detallado. Vamos a ver cómo se debería seleccionar un proveedor tecnológico, qué consideraciones se deberían tener en cuenta. Vamos a poder ver también cuáles son los riesgos que tiene el proceso y cuáles son los pasos para poder hacer la solicitud de la factura electrónica a través de la DIAN. Cómo vamos a reestructurar el proceso de facturación y cómo vamos a trabajar la implementación final de la solución tecnológica. ¿Listo? Eso es para que estén alertas para nuestro próximo webinar, pero en este básicamente lo que vamos a lograr, o el objetivo de este es poder que entiendan realmente qué es la facturación electrónica y cuáles son los principales cambios que va a generar. ¿Listos? Hasta aquí todos claros, me responden por el chat para que estemos todos alertas. Excelente. Excelente. Bueno, vamos 41 personas conectados, qué bien. Excelente. Listo, entonces empecemos. Conozcamos un poquito realmente qué es la facturación electrónica. Básicamente la facturación electrónica es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. En otras palabras, una versión digital de la factura en papel. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Digamos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia ven ustedes con lo que realmente se venía manejando cuando leemos este párrafo? ¿Quién me responde? Cuando leemos este párrafo, ¿quién me responde? ¿Qué ven de diferente con base al proceso que venían manejando en sus empresas? Ok, Mónica. H. Moreno. El documento ahora va a estar digitalizado. Ahora vamos a entender claramente qué es digitalizado. Porque si ustedes se dan cuenta, muchas compañías vienen manejando facturas digitalizadas. Ustedes ven que los recibos de los servicios de telecomunicaciones pueden llegar digitalizados, ¿cierto? Entonces, les hago una pregunta en este momento. Para ustedes, ¿qué diferencia hay entre factura electrónica y factura digital? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan claros? Ok. Electrónica reporta directamente a la DIAN, dice Angie. Ok. Y la digital, ¿cuál es la diferencia? Ok. La QXML que llegará a la DIAN de forma inmediata, ok. La digital llega al correo una vez realice la compra electrónica a través de un proveedor autorizado por la DIAN. No, hay una diferencia, electrónica y digital, recuerda. Por eso esa es la pregunta que les estoy haciendo, Alexandra. ¿Cuál es la diferencia para ustedes? ¿Qué es una factura digital o qué es una factura electrónica? ¿Quiénes me responden que es lo mismo? ¿Quiénes me responden si es lo mismo? ¿Quiénes están de acuerdo que factura digital es lo mismo que factura electrónica?
Ok, José Cabrera dice, electrónica se integra al sistema del cliente y la DIAN y las digitales es un archivo PDF u otro similar. Ok. ¿Quiénes están de acuerdo que son cosas totalmente diferentes? Una factura digital es distinto a una factura electrónica. Acá dice William, factura digital involucra un certificado digital. Si lo hablas de factura electrónica, sí. Si lo hablas de factura digital, no. Ok, entonces vamos y entremos en materia. Acá vemos la diferencia de lo que realmente es una factura digital y lo que es una factura electrónica. Si se dan cuenta, la factura digital no es más que una factura por computador o una factura en papel que ustedes escanean y a través de un archivo PDF pueden enviar o envían a través de un correo electrónico a sus clientes. ¿Listo? Pero como tal no representa una factura electrónica. Ahora vemos acá abajo lo que es realmente la factura electrónica. La factura electrónica no es más la representación a través de un formato llamado XML en el cual los sistemas informáticos comprenden el lenguaje o comprenden la información que está acá y pueden, digamos, recibir y enviar dichos archivos. Hoy día, en la factura digital, recibíamos los archivos, pero normalmente quien podría interpretar esto es una persona que abra el archivo en PDF, lea el documento y comprende qué es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí? Un segundo acá. Bueno. Un segundo. Listo, entonces, y factura electrónica está compuesta de dos temas importantes. XML, que como ustedes pueden ver, es un código, realmente no es muy claro, y una representación gráfica que básicamente es lo más similar que ustedes ven a la versión anterior de la factura. Para mí, la representación gráfica es un proceso transicional, es decir, la representación gráfica en este momento es necesaria mientras que damos el paso final y mientras que la factura electrónica se logra la comprensión. Pero cuando todos tengamos la facturación electrónica, seguramente ese documento no será necesario porque todo va a subir a los sistemas de información y si tú consultas la factura vas a poder ver el detalle de esa factura recibida con todos los mecanismos de seguridad que trae consigo la factura electrónica. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, realmente la factura electrónica, no sé si alguien me pueda decir qué entiende o si él logra entender algo de lo que se muestra en el cuadro. ¿Alguien logra comprender? Ok, son algoritmos, Alexandra. ¿Quién me escribe otra cosa? Un archivo XML, pero no es editable. Es un lenguaje digital, ok, son algoritmos. Si ustedes se dan cuenta, realmente es un archivo que define la estructura de la factura, correcto. Un lenguaje cifrado, ok. Entonces, se dan cuenta que nosotros como tal no podríamos poder leer y contextualizar realmente toda la información que ustedes ven aquí de la factura. Pero en este documento o en ese archivo realmente está incluida absolutamente toda la información de la factura que ustedes hoy día incluyen. Entonces, ¿qué campos incluyen hoy día en la factura? Fecha, cliente, NID de cliente, descripción, cantidades, valor unitario, valor total, ¿cierto? En ese orden de ideas, toda esa información realmente está acá. Y una de las características principales que tiene la factura electrónica es que uno cumple con los parámetros establecidos por la DIAN. La factura electrónica que optó, que implementó la DIAN es el, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Uno de los modelos más
modernos para la gestión de facturación y traímos a Colombia, digamos, un modelo que fue o que ha sido exitoso en otros países como México, Perú, y donde realmente Colombia en su segundo intento, porque recuerden que más o menos sobre el 2007, Colombia empezó a trabajar el tema de facturación electrónica y se quedó corto, gracias a Dios, porque la tecnología o la infraestructura o el modelo que estaba queriendo operar realmente era un modelo antiguo o que ya estaba quedando, digamos, regado. Decidió parar ese proyecto y enmarcarse principalmente en este nuevo, que realmente es lo más moderno que hay en este tema de facturación. Entonces creo que fue una muy buena decisión, porque si no, hoy estuviéramos haciendo un segundo cambio, es decir, hubiésemos logrado implementar desde el 2007, por allá al 2012 haber logrado implementar y seguramente ahorita estuviéramos otra vez intentando un segundo cambio, generando mayores costos y mayores, digamos, mayores cambios a las empresas como tal. Dentro de esto, una de las características también es que firmado según estándar, tiene una firma digital que hace que ese documento realmente vaya y se identifique que el que lo envía realmente es quien lo envió y quien lo recibe es realmente quien debía recibirlo, ¿sí? Pero principalmente es quien envió realmente es el remitente real de esa factura y tiene un código que llamamos el código CUFE, que es Código Único de Facturación Electrónica, el cual se calcula a partir de los datos de la factura. Es decir, a través de un algoritmo se crea un código único que toma diferentes elementos de la factura para poder conformarse. ¿Hasta acá estamos claros? Ok. Sigamos. Luego viene la representación gráfica. Como yo les decía, esto es un paso necesario para arrancar, porque realmente hacer una transición sin tener la representación gráfica puede ser bastante caótico para las compañías. Realmente la representación gráfica juega un papel muy importante en el proceso de transición, y es que básicamente ya todos tenemos la obligación de poder recibir este documento, y si no tenemos facturación electrónica como un módulo de adquiriente para recibir factura electrónica, vamos a poder tomar este archivo tal cual como tomábamos el documento anterior y realmente vamos a poder ver beneficios o vamos a poder ver la información completa de la factura como tal. No necesitamos en este momento pues que se tenga un módulo de recepción de factura como tal. Sin embargo, muy a mediano y largo plazo, mi visión es que esto tendrá que desaparecer porque ya va a empezar a sobrar. Hoy día todavía las empresas que incluso ya tienen la facturación electrónica implementada, toman este documento y cometen el error de imprimirlo y archivarlo. Señores, no es necesario. Para eso implementaste y para eso es una de las ventajas de la factura electrónica. No, pero es que mi procedimiento dice que es que yo tengo que archivar todo físicamente y se va a la Z y se va al archivo inactivo y se queda. No, señor, eso es en la versión antigua. Como proveedor tecnológico, todos tienen la obligación de mantener el histórico de tus facturas en un periodo de 5 años, que es lo que establece la DIAN. Por lo tanto, realmente no es necesario y ahí es a donde vienen los principales problemas. Yo invierto en facturación electrónica y sigo imprimiendo las hojas de papel y archivando físicamente, lo que me va a generar un doble costo. Entonces, es por esto que yo les decía, y lo que vamos a ver en el siguiente webinar, es que realmente es muy complejo pensar que vamos a implementar la factura electrónica simplemente con la adecuación o digamos, adquiriendo un servicio por parte de un proveedor tecnológico. No, esto requiere un análisis interno,
y en algunos casos, según la complejidad y el tamaño, requiere apoyo de consultoría, ¿sí? Cuando son compañías que no son tan complejas y pueden ser gestionados, seguramente el trabajo al interior de la empresa van a poder revisar el proceso con base a las ventajas que trae la factura electrónica y podrá de una u otra forma mejorar como tal la facturación, ¿sí? Pero relativamente es un tema que muchas empresas no están comprendiendo. Entonces, por ahí vi un caso donde una empresa adquirió, está facturando electrónicamente y me di cuenta de que seguían tomando todos los archivos anexos y todas las facturas, imprimiéndolo y archivándolas. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿y entonces para qué implementaste factura electrónica? No tiene sentido que sigas haciendo lo mismo. Vas a desperdiciar más plata, más papelería, más tiempo a algo que realmente no es necesario. Listo. Aquí respondo, para efectos de facturación electrónica, ya todas las compañías están obligadas a recibir la factura electrónica. Por lo tanto, ustedes, si tienen factura electrónica, envían a través de un correo o una solicitud de correo la factura y tendrán la obligación de recibirla en el documento en la forma en que la envían, es decir, representación gráfica más, más el archivo. Y eso es un proceso de transición. Se van a encontrar en la realidad con que muchas empresas van a hacer lo que dice Alexander. No, usted tiene que imprimir la factura física, en este caso no le puedo recibir la factura. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque mucha gente desconoce realmente, desconoce la obligación de poder aceptar y deber recibir la factura electrónica. En esos casos pasa y nos toca buscar la forma de entonces de imprimir la factura digital o la representación gráfica y entregarla para efectos de que que nos reciban rápido. Pero una empresa que ya viene trabajando, que conoce la importancia de la facturación electrónica, que sabe los cambios que vienen y que sabe las obligaciones que tiene, sabe que está en su obligación de recibir ese documento y aprobarlo y pagarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a lograr o cuándo se va a acabar eso? Cuando la mayoría de las empresas empecemos a implementar la factura electrónica y se den cuenta de que me toca cambiar mi proceso de recepción. Ya mi proceso de recepción no va de lunes a viernes hasta el día 20, de 8 de la mañana, no sé, a 4 de la tarde, hasta el día 20 de cada mes. No, eso se acaba, porque ya no necesitamos tener una recepción con una persona colocando un sellito, revisando las facturas, enviándola a un área para que las valide. No, todo eso va a ser revisado y validado a través de los proveedores tecnológicos. Es decir, podemos enviar las facturas en cualquier momento. Entonces, la empresa que coloque y mantenga o siga manteniendo políticas antiguas en el cual pone restricciones al recibir la factura, realmente no tiene sentido. Es decir, no, yo no la recibo a las 5 de la tarde, ponen políticas cuando ya sabemos que en facturación electrónica, si se la quieren enviar a las 2 de la mañana, envíen a las 2 de la mañana, al día siguiente se tramita. Lo que sí puede hacer uno es establecer algunos tiempos, de pronto para hacer toda la gestión de análisis o de verificación de las facturas o algo, entonces uno pone un tiempo a final de mes para poder programar los pagos que vienen de esas facturas. Entonces uno solo recibe hasta un determinado tiempo, ¿sí? Y ese recibir hasta ese solo tiempo es que la factura será procesada, será tenida en cuenta a partir del siguiente periodo hábil. Es decir, si tú pones un periodo hasta el 20, recibimos facturas de cada mes, entonces tú podrás seguir recibiéndola como factura electrónica, pero el proceso inicia a partir del primero del siguiente mes para empezar a tramitarte esas facturas. Eso es básicamente lo que he venido viendo con base a esto. Bueno, conozcamos un poco de a dónde viene el tema. Realmente, muchos creen que realmente la facturación electrónica fue un tema de obligación, de que Colombia en todo momento está sacando regulaciones y leyes simplemente por poner más carga a las empresas, por
por generar mayores ingresos, para mover la economía a través de proveedores tecnológicos, bueno, para generación de negocios, etcétera. Pero realmente esto tiene un trasfondo y realmente su principal objetivo es la globalización. Hoy día vemos que cada vez es más común o es más frecuente poder hacer negocios a nivel internacional. Cada vez vemos que ya nos interesa hacer mejor un mercado o hacer compras por internet y que nos lleguen a nuestra casa o a nuestro domicilio sin tener que salir a una tienda física. Cada vez vemos que esta brecha se va reduciendo y nos permite a nosotros poder tener negocios que antes eran imposibles de comprar productos por otros países y recibirlos en nuestro país. Antes no, antes nos acostumbramos que si no era en nuestra ciudad no podíamos hacer más nada, nos tocaba comprarlo en nuestra ciudad o buscar o viajar y traerlo. Entonces, esta globalización ha permitido que para buscar formas de mejorar los procesos de negocio, tengamos que unificarnos y tengamos que trabajar de forma estandarizada a nivel mundial. Entonces, aquí podemos ver cómo a nivel mundial se ha venido gestionando la implementación de la factura electrónica. Y si vemos el mapa en América como tal, ¿qué logro entender o qué logro observar de América? Que básicamente, ¿quién está por fuera de esto? Venezuela. ¿Sí? Pero la mayoría de países en América, y especialmente América Latina, tienen, si se dan cuenta, ya mucho avance en relación a la facturación electrónica, tanto líderes como en proceso de implementación, como estamos en Colombia, o ya, digamos, a mediano, que es un desarrollo, digamos, avanzado de la factura electrónica. Y si vemos la otra parte del continente, vemos cómo África, por lo menos, sigue manteniendo bastante relegado del resto del mundo en cuanto a estos temas. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Cuál es mi tema? Que esto definitivamente hay que verlo con los mejores ojos. Hoy de pronto nos podemos estar quejando, hoy probablemente nos podemos estar pensando otro requerimiento más, esto no significa más plata, esto no significa más procesos, más complicaciones, pero créanme que el mundo de beneficios que trae la facturación electrónica es muy bueno. Y a futuro, cuando empecemos o veamos que nuestras empresas siguen creciendo y que no tenemos límites en las fronteras, realmente vemos cómo esto facilitó el comercio o va a facilitar el comercio internacional también. Entonces, hablemos un poco de las regulaciones o de qué se ha venido hablando en los temas regulatorios. Vemos cómo en Colombia han venido saliendo ciertos decretos, más o menos desde el 2015, en el cual han venido, como les digo, han venido poniendo pautas en relación a la facturación electrónica. No voy a entrar en detalle acá porque realmente no es necesario, pero en términos generales, en estos decretos se vinieron dando las autorizaciones para que se creara un modelo en Colombia de facturación electrónica. Se dieron los lineamientos para que en Colombia se empezara, para que la factura electrónica funcionara como un título valor y que permita a la DIAN establecer la obligación de facturar electrónicamente, es decir, que sea un documento válido. Empezaron a darse los lineamientos para que en Colombia la facturación electrónica tuviera unos parámetros bases estructurados que fueron definidos por la DIAN, por lo cual todo proveedor tecnológico que esté hoy día ofreciendo el servicio tiene que regirse. Es decir, no existe la posibilidad de que un proveedor tecnológico haga un modelo distinto al que realmente digamos, como te digo, un modelo que realmente cambie, digamos, esa perspectiva. Hoy día vemos como les digo, cómo a través de cada decreto se han venido estableciendo reglas claras y concretas que nos permiten ver que para esto, digamos, para esta nueva facturación no hay reversa. Es decir,
Esto no va a pasar como las NIF, como protección de datos, que venían aplazamientos y vamos dando ventajas. No, realmente aquí hay un tema importante y es que definitivamente la facturación va o baja en Colombia, la facturación electrónica. Luego hay otros temas donde se habla de la 819, la ley 819, la reforma tributaria, donde ya se estableció el primer, digamos, la primera obligatoriedad, donde dice que todas las empresas en Colombia a partir del 1 de enero del 2019 y en los términos que establezca el reglamento durante las vigencias fiscales del 2017 y 2018, deberán facturar, emitir factura electrónica en los términos que se establezcan. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la obligación ya está. Empresas pequeñas y medianas, siempre y cuando, medianas y grandes, siempre y cuando emitan IVA e impuesto al consumo, deberán estar facturando electrónicamente a partir del 1 de enero del 2019. ¿Qué quiero decirles con esto, señores? Acá muchos dicen, no, es que estamos esperando que nos llamen, que nos avisen, que nos digan que ustedes puntualmente. No. A hoy, el 1 de enero del 2019, ya todos los que emitan IVA e impuesto al consumo deberán estar haciendo o facturando electrónicamente. Ahora, les hago una pregunta a todos. Quiero que me respondan por el chat. Si ustedes consideran, o ya sabiendo, conociendo que el tiempo de obligación es 1 de enero del 2019, ¿cuándo creen ustedes que debe ser el tiempo perfecto para poder adquirir e implementar la facturación electrónica? ¿Me responden, por favor, por el chat? Ok, entonces les hago la pregunta. Ok, ya 9 meses de bonilla, ok. Desde ya revisar ajustes e impases antes de que llegue la fecha límite, ok. Entonces les cuento. La DIAN estableció que el proceso dura 6 meses, es decir, una etapa de 3 meses para implementación y una etapa final para prueba y salir en vivo. Yo he tenido experiencias y les quiero contar para que ustedes sepan y tomen sus acciones lo más pronto posible. Hay casos donde realmente la factura en una empresa puede tardar más de esos 6 meses. Y principalmente, ¿por qué? Porque cuando yo arranco el proceso de implementación, son muchos los pasos que hay que hacer. ¿Qué quiero decir con esto? El primer punto, la selección del proveedor. Yo conozco empresas que llevan 4 meses y no han decidido cuál va a ser su proveedor y han seleccionado los diferentes proveedores. Listo. Seguramente si en un momento de mayor, digamos, de mayor preocupación o de que tienes menor tiempo, vas a tomar esa decisión más rápido. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar? Que seguramente entre más lejos lo tomes, más caro te va a salir, más costoso se va a salir, porque cuando todos queramos estar en facturación electrónica, que eso seguramente va a ser ahorita en 2 meses, 3 meses por mucho, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo quiere la factura, como aumenta la demanda, el precio seguramente va a ser un poco más alto. Y como no decidiste hacerlo en el momento en que nadie quería hacerlo y que era más barato, pues vas a tener que pagar un precio superior. Eso 1. 2, ¿qué pasa? Cuando tú no decides, digamos, hacerlo con anticipación, contéstenme acá cuántos de las empresas que están acá en gran volumen tienen clientes que son grandes contribuyentes. ¿Me pueden escribir por el chat? Ok. Ok, Eric Alexander, ¿qué porcentaje más o menos de sus clientes? ¿50%, 25%, 30%, 50%? Perfecto. Entonces, 70%, excelente.
¿Qué pasa para estas empresas? Yo les voy a decir, las grandes empresas son las primeras llamadas a facturar electrónicamente, los grandes contribuyentes. ¿Y qué pasa con estos? Estos van a empezar a optar por implementar unos procedimientos, van a empezar por reestructurar sus procesos, y seguramente para ellos no es conveniente tener que recibir dos procesos o tener que tener dos procesos de facturación paralelos. Por lo cual, ellos pondrán sus reglas y en cierto momento van a empezar a decirle, señor, si usted me quiere vender a mí, si usted me quiere facturar a mí, me lo tendrá que hacer por factura electrónica o no le puedo recibir factura electrónica o no le puedo recibir. Si tú eres su proveedor único y en Colombia no existe más nadie, seguramente te van a dar algunos beneficios y lo podrás hacer a medida que tú puedas. Pero si hay más proveedores que prestan el servicio y que seguramente ese gran contribuyente es un proveedor o un cliente dominante, seguramente te va a exigir que debas de hacer facturación electrónica. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes les notifican, digamos, mañana les llega una notificación de un cliente? Menciónenme clientes grandes que tengan ustedes, clientes grandes contribuyentes que tengan conocidos. ¿Quién me contesta? Electricaribe, bien. Papelero, ok. Corbanca, perfecto. Sociedad Portuaria, excelente. EPSA, Procaps, Avianca, listo. Todos estos, en el caso por lo menos Procaps ya tiene facturación electrónica. Avianca ya está en proceso de facturación electrónica. Argos también. ¿Qué va a pasar? Cuando ellos empiecen a reestructurar sus procesos, les van a decir, señores, les voy a recibir facturas normales hasta tal fecha. A partir de ahí, solo recibo facturación electrónica. Entonces les va a tocar ponerse a correr. ¿Y qué va a significar ponerse a correr? Llamar a un proveedor, rápido, necesito facturación electrónica, venga, necesito estructurar mi proceso, y eso, mientras que hago todo el proceso ante la DIAN, mientras que hago todo el proceso de certificación, de validación, de selección de proveedor, de modificación de procesos, seguramente me va a tardar 3, 4, 5, 6 meses yéndole bien. Y en ese orden de ideas, son 6 meses que no van a poder facturar. Entonces, mi llamado acá es, tengan en cuenta eso, es uno de los riesgos que estamos viendo y que va a ser una condición totalmente válida para las empresas. ¿Sí? Ah, pero que yo todavía no estoy obligado, yo no, tú tienes la obligación de recibirme, sí, lo van a hacer y ellos te van a poner unos tiempos, es decir, te van a decir, señor, entro en febrero, en marzo les aviso, señores, en junio, a más tardar recibo facturas, te están dando un plazo y ese plazo es 2, 3 meses, a la vuelta de 2, 3 meses, si tú no le facturas electrónicamente, seguramente no te van a recibir, porque créanme, no van a tener las grandes compañías dos procesos, recibiendo en una ventanilla y recibiendo facturación electrónica. No. Y por eso es que eso lo llamamos nosotros el efecto cascada. Esas grandes empresas van a empezar a jalonar a las pequeñas y a las medianas. Entonces esas grandes empresas van a empezar a poner sus condiciones. Y si no cumplimos las pequeñas o las medianas empresas, seguramente nos vamos a quedar por fuera y no vamos a poder facturar. Esa es otra segunda razón. Entonces, la primera, costos. Segundo, el tema de los grandes contribuyentes que le comenté. Y tercero, una tercera ventaja es que ya no hay, digamos, porque salió la primera obligatoriedad, pero en su tiempo, en diciembre, en enero, cuando estábamos hablando, había un tema donde se podían inscribir como voluntarios las empresas como tal y podrían de una u otra manera inscribirse y tener mayor tiempo para poder emitir la facturación electrónica. Y muchas empresas por miedo, por desconocimiento, por duda, nunca lo hicieron, lo cual ahorita el tiempo se les va a recortar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Cuáles de acá, de las empresas que están acá, son grandes contribuyentes?
¿Quién me responde? ¿Ok? ¿Solo una? ¿Dos? ¿Me mencionan las empresas, por favor? Amalfi. Red Colsa, ok. Bueno, ustedes saben que ustedes son los primeros llamados. Como son los primeros llamados, ¿esto qué va a pasar? Que realmente ustedes van a tener 6 meses para este proceso de implementación. Entonces, mi llamado es, tomen decisiones urgentes y rápido y no esperen en último momento. Porque en Colombia hay 41 proveedores, hasta hace unas 2 semanas, 3 semanas que vi, hay 41 proveedores para atender todo el mercado colombiano. Realmente, desde mi percepción, es muy poco, porque yo creo que la capacidad da para que en Colombia estén por lo menos unos 70 proveedores tecnológicos. Y solo hay 41, 42, si no estoy mal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber colapso si no nos ponemos a tiempo. ¿Y ese colapso cuál va a ser? Que como proveedor tecnológico el foco va a ser tomar lo que mejor negocio sea. Y si tú no eres un cliente importante o que le genere un buen ingreso, un buen negocio, seguramente no se va a tomar la misma prisa que si se tomara con uno que sea un muy buen cliente y que pueda generar mayores ingresos. ¿Listo? Entonces, mi llamado es ponernos pilas con estos. Bueno, entonces, en el ámbito de aplicación, obligados a facturar son de acuerdo al estatuto tributario y que sean seleccionados por la DIAN para facturar electrónicamente, obligados a facturar de acuerdo al estatuto tributario y opten a facturar electrónicamente, no obligados a facturar de acuerdo al estatuto tributario y opten a facturar electrónicamente. Aquí vemos unos ejemplos de las personas o de las empresas, perdón, que participaron en el piloto, donde nos da mayor certeza que realmente la facturación electrónica no tiene vuelta de hoja. Es decir, eso va o va. Empresas como Bavaria ya están montadas, Baxter, British American Tobacco, Ecopetrol, Herdú, Diaco, Grupo Nutresa, GS1, Kellogg's, Maven, Premium Food, etc. Y aquí dentro de este requerimiento, dentro de este anuncio, básicamente para que tengan en cuenta, una vez ustedes entren en facturación electrónica, desaparece cualquier numeración que tengan existente por computador ¿sí? O por talonario. A partir de ahí, desaparece. Es decir, entran en facturación electrónica y entran con nueva numeración. Bueno. Para las condiciones de la expedición de la factura electrónica, va formato de generación en XML, como les mencionaba, y aquí van todo lo que son transacciones, tanto notas débito como notas crédito y facturas, y el proveedor tecnológico va a cobrar por cada transacción, es decir, una nota débito es una transacción que cuesta una factura o una nota crédito o una nota débito. ¿Sí? Va a tener una numeración consecutiva y va a tener exactamente los mismos requisitos que traía la factura o el estatuto tributario, a excepción del nombre de la razón social y NIF del impresor, que ya eso pues queda abolido. Pero las condiciones, digamos, de la factura siguen siendo, digamos, las mismas que se conocían. Bueno, es importante que todos conozcan que la facturación electrónica tiene 2 puntos. Uno, la emisión de la factura electrónica y 2, la recepción de la factura electrónica. Yo puedo, digamos, crear o implementar la factura electrónica y emitirme facturas electrónicas, pero puedo recibirlas, digamos, la recepción, puedo recibir la factura electrónica, pero realmente no tengo un módulo o no tengo una aplicación que me permita ingresar las facturas recibidas. Simplemente me llegan a un correo, yo recibo el documento en un PDF, que es la representación gráfica, y el XML,
pero con el XML no hago nada porque realmente no tengo un módulo de recepción de facturas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos gran volumen de recepción? Realmente cuando tenemos un gran volumen de recepción, la facturación electrónica tiene muchísimos más beneficios para el momento en que yo recibo la factura y puedo automáticamente subirla a mis sistemas. Y no necesito hacer unas verificaciones y después subir esas facturas manualmente a tu sistema ERP. Esas son unas ventajas de la recepción. En algunos casos pasa que yo recibo facturas. Les pongo un ejemplo. Tengo 1000 facturas, emito mensualmente, pero recibo 10.000 facturas. No sé, en los casos de las entidades de salud, las EPS. Las EPS tienen volumen de recibir 20.000 facturas mensuales, 30.000 facturas mensuales, pero emiten muy pocas facturas. Entonces, para ellos, esto realmente es una solución muy buena porque el proceso de recepción de esas facturas realmente es bastante complejo. Demora más tiempo, tienen mucho más personas trabajando y realmente incrementa los costos. Pero en el caso de la emisión, realmente, de una u otra forma también va a facilitar o va a disminuir los costos. Cuando ya yo no tengo que imprimir una factura, enviarla por correo certificado y pagar un costo adicional por el envío, sino que simplemente viaja a través de la plataforma. Incluso hay soluciones donde realmente yo les pongo a mis clientes, digamos, si tengo muchos proveedores, y les pongo la solución, digamos, en el proveedor para que el proveedor ingrese a la plataforma y facture dentro de la plataforma del cliente. Y ahí inmediatamente llegan todas las facturas de forma rápida al proveedor. Bueno, como les mencionaba al principio, la conservación se sigue manteniendo 5 años, pero en forma electrónica, por lo tanto no es necesario imprimir la factura y guardarla, no, sino que una vez reciba los documentos, el proveedor tecnológico tiene la capacidad de mantener por 5 años tu historial de facturación. Entonces, dentro de la facturación electrónica, alguna de las características es generación del archivo, rápido, claro, se minimizan los riesgos de errores de la factura. Está la conservación, la puedo tener durante 5 o 6 años, dependiendo qué proveedor. El rechazo que se tenga, la entrega, el acuse de recibido. Yo puedo dar el recibido de la factura electrónica igual como lo daba antes con un sellito. Yo puedo decir acepto la factura o rechazo la factura. Y también en los términos en que yo no responda, también tengo un tiempo y se da por aceptada la factura, según los tiempos que hoy día están vigentes. Bueno, ¿quiénes son los actores o quiénes participan dentro del proceso de facturación? 1, el obligado a facturar electrónicamente. 2, un proveedor tecnológico. Algunos me preguntan, oiga, pero yo puedo implementar mi facturación electrónica sin tener que necesitar de un proveedor tecnológico. La respuesta es sí, yo lo puedo hacer, pero realmente esto tiene mayores costos y mayores tiempos de implementación. Es decir, es como querer inventar otra rueda. Ya la rueda está inventada, te sale mejor que lo hagas con un proveedor, el cual su negocio es ese, se dedica a eso, y tú dedícate a tu negocio. ¿Sí? Porque si llegases a hacer este desarrollo y a comprar una solución tecnológica para esto, sale mejor dedicarte a ese negocio y no quedarte, digamos, construyendo una solución que puede ser bastante costosa y simplemente hacerlo. Respondo aquí a William, el acuse recibido se da en la plataforma tecnológica, es decir, cuando a mí me llega la factura electrónica, yo automáticamente puedo dar acuse recibido o puedo denegar o rechazar la factura.
Lo otro es la DIAN, que es uno de los actores más importantes y es el que más le interesa que lleguen los archivos. Los archivos van a llegar de forma automática. Una vez la persona facture o la empresa facture, le va a llegar a su adquiriente y le va a llegar de inmediatamente a la DIAN. Bueno, esto básicamente era lo que le comentaba de receptor electrónico y lo que nosotros llamamos el efecto cascada, donde veíamos que la mayoría de las empresas van a poner sus condiciones y le van a solicitar a sus proveedores que realmente facturen electrónicamente. Bueno, acá, la DIAN emitió un concepto cuando estaba en su proceso de planeación e implementación de la factura electrónica en Colombia, donde dijo, señores, la factura en Colombia en promedio le cuesta a cada cliente, a cada empresa, en promedio 2.700 pesos. Y dijo en ese momento, con la factura electrónica, al iniciar, los costos deberían estar más o menos alrededor de 900 pesos y masificada de 600 pesos. La verdad les digo, no sé si ustedes se hacen la pregunta, pero ustedes saben que realmente la facturación tiene unos costos inmersos, es decir, muchas personas me preguntaban, oye, pero ¿por qué me va a costar ahora la factura y voy a tener que contratar a un proveedor para facturar si antes no me costaba nada? ¿Quiénes pensaban eso? Me responden por el chat. Me responden por el chat, por favor, ¿quiénes pensaban esto? De que la facturación no tenía ningún costo. ¿Listo? Entonces, José, normalmente, y pasa mucho, muchas personas pensaban, decían, pero bueno, yo realmente no pago, yo me gasto un papel, pero no lo veían insignificante, pero realmente no lo es. Y cuando empezamos a analizar que para poder emitir, sí tiene unos costos, como dice Erika, unos costos implícitos, y es, hombre, para yo facturar tengo que hacer unos talonarios o tengo que tener unos papeles, unas hojas, tengo que comprar papelería, tengo que comprar tinta, tengo que poner personal a que me digite la factura, a que reciba la factura, chequee, ponga sello. Todo eso realmente tiene unos costos que muchos desconocemos. Y esos son los costos que la DIAN está diciendo acá. 2.700 pesos debería costar más o menos una factura al cliente. Hay muchas personas, ¿cuántos de los que están acá envían facturas a otras ciudades y pagan un flete o un envío de 8.000, 9.000 pesos para el envío? Muchas empresas hacen eso. Realmente con la factura electrónica, tú no tienes que hacer eso. Tú envías y cuánto te cuesta la transacción. Realmente hay costos, digamos, con lo que he podido ver de los proveedores, es que los costos están alrededor de 100, de 90, de 150, de 200, de 300 pesos, dependiendo de los volúmenes de transacciones. Entonces, realmente, para una empresa que facture bastante y que tenga un alto costo, por lo menos, cliente Cementos Caliza de la Paz, pagamos 12.000 por flete. ¿Y cuánto más o menos fletes estás haciendo? No sé cuánto, pero te aseguro que si tú lo miras a largo plazo, todo lo que te está gastando en fletes, en papelería y en lo otro, realmente es un costo altísimo. Y al tú hacer este análisis, y es lo que vamos a ver en el siguiente webinar, es cómo yo logro analizar mis costos y ver que realmente estos costos son muchísimo más altos que si yo implemento la factura electrónica. Cuando tú le vas al dueño de la empresa, al gerente, no sé, al director general, y le dices, oye, es que yo me gasto hoy, no sé, 20 millones de pesos de facturación en el año, y ahora me voy a gastar 3 millones de pesos, de una vez te aseguro que la decisión está tomada y no necesitas dar tanta vuelta para poder adquirir la factura electrónica. Pero si tú le llegas al gerente y le dices, al dueño, y le dices, señor, hay que implementar la factura electrónica,
¿Y por qué? Ah, no, porque es un requisito de la DIAN. ¿Qué cara te hace? Vámonos hasta el último momento porque la verdad yo no, ahorita no podemos, ahorita no quiero, no estoy de acuerdo. Entonces, esto realmente complejiza que se tomen decisiones importantes en esto. Entonces, realmente tenemos que entender que esto reduce costos y cuando reduce costos, cualquier empresa va a estar interesada en reducir costos y va a tomar decisiones rápidas para implementar la factura electrónica en Colombia. Cuando vemos, bueno, hay unos tiempos de implementación que estipuló la DIAN, como les decía, desde que notifica hasta la habilitación y la transmisión, más o menos de 6 meses. Dependiendo la agilidad de la empresa y dependiendo el proveedor tecnológico, estos tiempos se pueden reducir, pero también se pueden aumentar. Entonces, todo depende de las decisiones rápidas, de la gestión que hagan al interior para poder cumplir con los objetivos. Entonces, señores, no esperemos, hay que tomar decisiones con respecto a esto. Bueno, cuando se decía, ¿puedo implementar directamente la facturación electrónica? Sí, pero miren todos los beneficios que se tienen cuando lo hacemos directo y cuando lo hacemos a través de un proveedor tecnológico. Además, les soy sincero, ya directamente es imposible porque realmente los tiempos no dan. Un proveedor tecnológico pasó casi 2 años para poder certificarse como proveedor tecnológico. Entonces, no pierdan el tiempo en querer decir que quieren hacerlo solo. Además que los costos son, yo les puedo decir con toda tranquilidad, son 20 veces mayores o incluso 30 veces mayores que si lo hicieran a través de un proveedor tecnológico. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudar en BKF? Hay 2 formas en que podemos ayudar a las empresas para que ustedes entiendan. Uno, le podríamos ayudar a través de la selección de un proveedor. Es decir, damos unas guías para poder, a través de una consultoría, ayudarlo, orientarlo a que usted escoja el mejor proveedor y que se adapte más a sus condiciones. Podemos ayudar en el rediseño del proceso de facturación para que realmente cuando usted arranque la facturación electrónica, arranque con las condiciones de seguridad y con las condiciones mínimas requeridas. Esto no lo va a hacer el proveedor tecnológico te instala la solución tecnológica y ya tú verás cómo organizas tu proceso y cómo organizas tus temas de facturación. Acompañamiento para las solicitudes ante la DIAN, evaluación de riesgos y controles necesarios para tu proceso, ayudamos a la gestión del cambio interno y por el otro lado también te ayudamos a que si de pronto tú no necesitas una consultoría o una asesoría, te ayudamos a que lo hagas a través de un proveedor tecnológico que es partner nuestro, de BKF, y que venimos trabajando desde nuestra alianza en México, en el cual realmente tenemos unas ventajas, que es un proveedor, uno de los 3 más grandes proveedores tecnológicos en Colombia, tiene presencia en 12 países, tiene certificación internacional ISO 27001, que es uno de los únicos proveedores que la tiene y que la DIAN lo está exigiendo, más de 12 soluciones de facturación y bueno, más adelante podremos organizar un webinar claramente para explicar en detalle todas las ventajas que tiene este proveedor tecnológico y con el cual ustedes podrán cotizar sus servicios. Bueno, ¿qué vamos a ver en el próximo, un segundo, ¿qué podemos ver en el próximo webinar que vamos a hacer? Es, un segundo. Bueno, ¿qué podemos ver para las siguientes clases? Para el siguiente webinar. Vamos, como les decía al principio, uno, conociendo los costos actuales y cómo puedo reducirlos con FEL. Vamos a entender un poco, no es solo contratar un proveedor tecnológico, sino que se requiere evaluar procesos, riesgos, controles, una gestión ante la DIAN, etcétera.
cómo seleccionar al proveedor que más se ajuste a la necesidad de su empresa, cómo entendiendo los riesgos y controles, cómo efectuar las solicitudes de factura electrónicamente ante la DIAN. Vamos a hablar un poco del rediseño del proceso de facturación para que entiendan todo lo que hay que hacer. Y vamos a hablar un poco del proyecto de implementación de la solución tecnológica. ¿Listo? Bueno, preguntas. Perdón. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, quien factura a mostrador como entrega, eso es factura por sistema POS. Realmente los sistemas POS no están obligados en este momento. Sin embargo, como proveedor estás obligado a emitir factura electrónica a quien te la pida para una razón social. ¿Qué quiero decirte con esta? Con esto, te pongo un ejemplo, el Éxito. El Éxito factura POS. Si ustedes van hoy al Éxito, seguramente les entregan una factura por sistema POS, por lo cual no lleva tu nombre, no lleva tu información ni nada. Sin embargo, si tú pides esa compra a nombre de una empresa, ellos como grandes contribuyentes, ahora que ya lo rija la ley, tendrán que entregarte una factura electrónica por los servicios que adquiriste. Entonces, de 20,000 transacciones que hagan diarias, seguramente 1,000 son de clientes de facturación electrónica. Entonces, en ese caso, te tocaría. Es decir, te respondo, sí deberías tener la factura electrónica, pero solo para los clientes a los cuales te piden factura. Por lo tanto, el volumen es mucho menor que el que realmente tienes. Vamos acá. Un segundo aquí amplío para poder ver mejor. ¿Qué costos para implementar el sistema alrededor de la cuantía estaríamos hablando? Alexandra, esto depende mucho de tres factores. Uno, la cantidad de transacciones, el periodo que contrates, es decir, si tú compras a 3 años un paquete, te sale más económico que si lo quisieras pagar mensual o lo quisieras pagar anual. ¿Sí? De pronto anual tú ves que es una cuota más pequeña, mensual, pero si tú proyectas eso a largo plazo, te puede salir por un valor del doble o el triple de lo que si pagarías anticipado en 2 o 3 años. Entonces, todo depende. Si deseas alguna cotización, te puedes escribir, digamos, a los correos de contacto de BKF y con mucho gusto te cotizamos el valor de la implementación técnica de la factura electrónica, que es la solución tecnológica. Como recomendación de ustedes, ¿cuál sería el área idónea para recibir y aceptar la factura electrónica? Esto porque ya después del pasado el tiempo de aceptación, por defecto no se puede reservar la decisión. Esto es uno de los cambios que yo les menciono, Mauricio. Todo depende, es decir, tú no puedes implementar la factura electrónica, simplemente la solución tecnológica, si no implementas o no te ayudas con la reestructuración de los procesos. Cuando tú evalúas tu proceso de facturación, hoy quién lo está recibiendo y cómo lo están haciendo, digamos que te da las bases para que tú definas cómo vas a establecerlo electrónicamente. Y deberá haber alguien al interior de la empresa que sea la única persona que reciba la facturación, las evalúe, las valide, las acepte o las deniegue. También depende del tipo de solución, porque hay soluciones donde los proveedores te cargan las facturas a ti a través de la plataforma tecnológica y tú simplemente procedes con la aceptación y el pago. Dual Core, la grabación sí quedó grabada, va a estar en las redes sociales para que la puedan acceder cuando ustedes desean. José Cabrera, no entiendo la pregunta. Las empresas muy pequeñas deberán estar también en facturación electrónica siempre y cuando facturen. Hay paquetes muy económicos para las pequeñas empresas en el cual podrán adaptarse a esta. Hay algunos proveedores que han confundido
que me han confundido con el tema de firma electrónica y certificado digital. No, son cosas diferentes, están enfocados el certificado digital a garantizar que la persona, no, déjame entiendo la pregunta. Algunos proveedores se han confundido con el tema de firma electrónica y el certificado digital. Cuando hablamos de facturación electrónica, se trabaja con certificado digital, que lo que va a dar es la tranquilidad que la persona o la empresa que está enviando realmente es la que la está enviando, y no por ahí que te sustituyan tu factura y hagan cobros y se genere un fraude, digamos, con base a eso. No, esto va a garantizar que cuando tú tengas tu certificado digital, que es el que aplica para la facturación electrónica, tú lo puedas utilizar como herramienta para garantizarle a tu proveedor, a tu cliente, que realmente eres quien eres, o eres la persona o el proveedor quien eres. Bueno, en promedio, William, muy difícil. Pídenos una cotización y con gusto te ayudamos con base a los números de tu empresa. Porque, como te digo, hay grandes contribuyentes que tienen muy poquitas facturación, pero generan grandes montos. O sea, sus facturas son de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Son grandes contribuyentes, pero no son un número de facturas. Y hay grandes contribuyentes que son 20.000, 40.000, 50.000 transacciones y cuesta, y sus facturas son pequeñas, 10.000, 15.000, 50.000, 100.000, 200.000. ¿Esto qué va a hacer? Realmente la factura electrónica, para que me entiendan, no se cobra por dinero que factures, sino por transacción que ejecutes. Entre más facturas tú emitas, más te cuesta. Bueno, contabilidad. Para exportadores, ¿cuál es el procedimiento? Igual, los exportadores tienen lo mismo cuando están exentos. Una cosa es exentos y otra cosa es que no estén grabados con el IVA. Mientras que emitas IVA o declares el IVA si seas exento, te toca tener en cuenta la facturación electrónica. José Cabrera, yo asesoro 5 empresas que facturan muy poco. ¿Están obligados también? Sí, señor. Es decir, siempre y cuando emitan IVA, impuesto al consumo, están obligados. Ponte en contacto con nosotros, porfa, y tratamos de buscar una forma o una solución que pueda ser para ese tipo de empresas pequeñas y que pueda ser realizada a través tuyo. Si genero una nota de crédito, esta también se subirá a la plataforma de la DIAN. Sí, señora. Mónica. Igualmente, y es una transacción que te cobra también el proveedor tecnológico. Comprendo. Sigo. En la nube está autorizado para la implementación. Gracias. Vea, yo les voy a hacer una claridad muy puntual. Esto no depende de ningún proveedor de software, Alexandra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ningún proveedor de software, sea Sigo, sea Elisa, sea cualquier software que tenga, esto realmente no es un módulo, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que realmente no es que la facturación electrónica se deba o se tenga que comprar con el que tiene el software. No, ustedes podrán cotizar con 41 proveedores que hay en Colombia. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay muchas empresas dueñas de software que están obligando a sus clientes que, como tienen el software, tienen que tener la facturación electrónica con ellos porque les sale más barata o porque les supuestamente más conveniente o porque la tienen rápida y la solución es de inmediato. Señores, es falso, completamente falso. Entonces, no se cierren a que tenga que ser con el proveedor del software. Esto ustedes lo pueden cotizar con otros proveedores y les puede salir incluso mucho más barato y más rápido.
Tigo no es un proveedor tecnológico autorizado. Tigo es un sistema de información el cual tendrá que conectarse con un proveedor tecnológico autorizado. En este caso puede ser con, por lo menos con nuestra alianza de Factory, o podrá ser con Carvajal, o podrá ser con, bueno, con los 41 proveedores que tenga. No necesitas o no tiene que ser consigo para que lo tengas presente, ¿vale? Bueno, las devoluciones igual, a través de transacciones. William Castro, el decreto 1625 del artículo parágrafo 2. No te entiendo la pregunta. Si, Mónica, si puede ser un poquito más claro, o le está respondiendo, William, creo. ¿Quién recibe la factura? ¿El comprador debe hacer cambios por ahora? No entiendo la pregunta. O sea, si yo estoy comprando y yo recibo la factura electrónica, no tengo que hacer por ahora cambios. Sin embargo, porque tú, digamos, puedes recibir la representación gráfica y con eso estás obligado a recibirla. Moreno, no. Tu factura, si tú la manejas a través de un Excel, la idea es que a través de un proveedor tecnológico tú puedas tener una plataforma donde ingreses a un portal web y tú puedas generar tu factura. Y ahí, como una oficina virtual, se te mantienen todas las facturas emitidas, las facturas recibidas. ¿Sí? Entonces, tienes que cotizarlo a través de un proveedor tecnológico que te pueda dar una solución para esto. Pero en términos generales, para que tengas claro, lo que manejabas, digamos, como Excel, no te sirve como una factura electrónica. Es decir, eso queda abolido una vez entre en facturación electrónica y entre en vigencia toda la facturación electrónica. William, bueno, muchas gracias a ti también por estar acá y por participar. De contabilidad, para los exportadores exentos, ¿hay una normatividad especial? No, contesté arriba. No es que sea una normatividad especial, te toca aplicar lo mismo tema de facturación electrónica, así sea exento de IVA. Para una información detallada y cotizaciones puedes consultarnos a través de, bueno, eso es listo. Nancy, después de subida la factura, ¿se puede anular o se debe elaborar una nota crédito para anularla? Nota crédito. Alexander, muchas gracias. Aclaración. William, estoy respondiendo a Mónica, ok. William, gracias. Bueno, listo, yo creo que no hay más preguntas. Les doy muchas gracias por la atención, por el tiempo dedicado a esto. Espero que les pueda o les haya podido servir de algo este entendimiento. Realmente traté de hacerlo lo más básico posible. El siguiente, no sé si Ari nos confirma la fecha y hora para que todos estén alerta. Va a ser muy valioso o muy importante porque aquí ya vamos a explicar el detalle, el paso a paso de lo que se debería hacer en 7 cortos pasos. Y por lo tanto, debemos estar pendientes. Va a ser el próximo viernes 23 de febrero. Entonces, para que estén por favor alerta, a las 10 a.m. y con eso pues entenderán y seguirán entendiendo. Cabe aclarar, las personas que deseen recibir una cotización por parte de Factory HK como proveedor tecnológico con alianza con BKF, pueden solicitarlo. Si desean una consultoría, tenemos expertos en todo el país que podrían atender esos trabajos de consultoría, donde le ayudamos con todo, sea proceso, sea el acompañamiento con la DIAN, sea el acompañamiento para la selección de un proveedor tecnológico que más se adapte a sus condiciones de facturación, etcétera. Entonces, no queda más nada que decirle. Muchas gracias.